¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio de salud, saludable. Hoy vamos a entrevistar a la neumonóloga pediatra, la doctora Olga Patricia Martínez, jefa del Servicio de Neumonología del Complejo Sanitario San Luis. Tocaremos temas prevalentes de la época en patología respiratoria en relación a los chicos. ¿Cuáles son los virus o las bacterias que más producen enfermedades? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? ¿Cuáles son los síntomas o elementos a tener tempranamente en cuenta para no llegar a la consulta ya con complicaciones y entonces actuar como corresponde en tiempo y forma para evitar las complicaciones? Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, un poco esto, específicamente hablando de la parte pediátrica, quiero que me cuentes ustedes en la consulta diaria, en esta época, cuáles son, en todo el espectro de la pediatría y en las distintas edades, si hay patologías que afecten más en una etapa que en la otra, si hay gérmenes que afecten en una etapa más que la otra. Bueno, en esta época del año, en la época de frío, generalmente predominan, por supuesto, las enfermedades respiratorias, que por lejos son las enfermedades más comunes de la niñez. Es el motivo de consulta y el motivo de internación y de consultas a guardia más común, siendo dentro de ellas las enfermedades más comunes el resfrío común por el que todos pasamos, producido por virus justamente. O sea que es en esta época la predominancia de los virus el causante de que haya tanta patología de tipo respiratoria, de los virus respiratorios. Estos pueden producir desde un simple resfrío hasta favorecer la aparición de una neumonía, que es una enfermedad que puede llegar a ser algo severo. Con respecto a cuáles son más frecuentes, bueno, por lejos el resfrío común es el más frecuente, pero entre las enfermedades que tienen cierta severidad se encuentran dos más importantes, que son la bronquiolitis y la neumonía. La bronquiolitis es una enfermedad que se presenta como una obstrucción bronquial en el niño menor de 2 años. Y por lo tanto los mayores de esa edad no tienen bronquiolitis. Es el primer episodio de broncoobstrucción o de obstrucción bronquial en el niño. El primer episodio se llama bronquiolitis. Después pueden ser cuadros de broncoobstrucción o de broncoespasmo, como les quiera llamar, que a veces pueden repetirse. Y la otra enfermedad más común es la neumonía. Todas estas enfermedades son producidas por virus. Dentro de los virus, por lejos, el virus sincitial respiratorio, que es el causante de la bronquiolitis, es el más común. Y ese también es uno de los causantes de los resfríos comunes que los pacientes adultos y los niños mayorcitos pueden tener en la vía aérea superior y contagiar a los más pequeñitos, que son los que tienen la bronquiolitis. Claro. Que decíamos que son los menores de 2 años y sobre todo los menores de 6 meses, son los que más frecuentemente se afectan por bronquiolitis. Perfecto. Dicho esto, cosa que me parece muy importante, cómo va afectando a una edad y qué germen predomina, me gustaría que me dijeras cuáles son los síntomas a los cuales los papás deben estar atentos inicialmente para estar pendientes de que algo pudiera estar pasando y llegar a un control temprano a su pediatra, ¿no es cierto?, para evitar llegar a la complicación de ese proceso respiratorio que generalmente empieza en forma banal, pero el tema es, me parece que el no control o la automedicación o la medicación casera puede hacer que eso no se controle y progrese a una complicación mayor. Me parece, no sé si ustedes recetan eso. Sí, en realidad la bronquiolitis, insisto, que es producida por virus y en menores de 2 años, sobre todo en menores de 6 meses, se presenta como, en primer lugar, un resfrío común, porque es producido por el virus que da resfrío también, y pasados unos días, unos 3-4 días, empiezan a aparecer los síntomas respiratorios de la vía aérea baja, es decir, el niño empieza a tener tos
puede tener silbidos y puede empezar a tener dificultad para respirar que se presenta como hundimiento entre las costillas o debajo del tórax, respiración más rápida de lo habitual, y es muy importante que en esos casos, cuando aparecen síntomas de la vía aérea inferior, que serían estos que acabo de nombrar, que la mamá consulte inmediatamente, porque es probable que esté ante una bronquiolitis o una obstrucción bronquial y requiera evaluación médica para decidir qué conducta tomar. Con respecto al tema que estabas tocando y dentro de los síntomas, algo que la mamá se puede dar cuenta es también la dificultad para alimentarse ese chiquito, como para decir que bueno, el compromiso es importante. Claro, porque es cierto, muchas veces las mamás no se dan cuenta de que el bebé respira más rápido o que se le hunden las costillas, por lo general está muy abrigado y la mayoría de las personas no se da cuenta de eso. Entonces, una forma de verlo es que el paciente o que el niño no pueda alimentarse, que le dificulte la alimentación, que no pueda dormir, justamente por esa dificultad respiratoria que tiene, y como vos decís, es muy importante ahí consultar, para que se vea qué conducta se puede tomar desde el punto de vista médico. Y con respecto al tratamiento que me preguntabas, el tratamiento hasta donde puede llegar la mamá sería tener al niño confortable, evitar la calefacción exagerada, el humo del cigarrillo, el humo de la calefacción, destapar la nariz, que se puede usar solución fisiológica o solución hipertónica para destapar la nariz, colocarlo semisentado porque de esa manera también respira mejor, humedecer el ambiente para que las secreciones estén más fluidas y alimentarlo, continuar la alimentación con la teta o con la alimentación que reciba dentro de lo posible, lo mejor que se pueda, porque el niño puede estar inapetente, y sobre todo hidratarlo bien, o sea, debe recibir líquido suficiente porque esta respiración rápida hace que pierda líquido y puede deshidratarse. Y necesitamos que las secreciones estén fluidas para que puedan eliminarse. Con respecto o pasando a los chicos más grandes, saliendo de la bronquiolitis y pasando a las neumonías o los cuadros respiratorios en chicos más grandes, ¿los cuadros se inician similar a los bebés, como hablábamos recién, o hay alguna otra sintomatología en particular a tener en cuenta para que los papás estén atentos? Bueno, me gustaría hacer una diferencia entre lo que es bronquiolitis y lo que es neumonía. Decíamos que bronquiolitis es producida por virus en menores de 2 años, sobre todo menores de 6 meses, y neumonía es una infección bacteriana, muchas veces consecuencia de haber comenzado con un cuadro viral y después se agrega la infección por bacteria, que puede producirse desde el recién nacido hasta la persona anciana, pero la causa en los bebés suelen ser los mismos virus, es más frecuente los virus, pero a medida que el niño crece, aparecen las bacterias y entonces el niño mayor, el niño escolar, puede presentarse las más de las veces con una enfermedad como la neumonía, más que como un cuadro de broncoobstrucción, como es el caso del bebé. En el caso de las neumonías, el germen que más comúnmente la produce es el neumococo. En el caso de la bronquiolitis, hablábamos recién que el virus más común es el llamado virus sincitial respiratorio, que en un 70-80% es causante de la bronquiolitis. Acá en la neumonía, el neumococo es la causa más frecuente de esta enfermedad y tenemos vacunas para el neumococo que ahora son obligatorias para los menores de 2 años, y eso ha cambiado la evolución de la enfermedad, sobre todo la de los cuadros muy graves. Y la neumonía se presenta con fiebre muy alta, por lo general de aparición brusca, porque el neumococo tiene esa forma de presentación. Puede haber otros gérmenes y otras formas de presentación, pero es la más frecuente, con mucho compromiso del estado general, es decir, el paciente está con fiebre muy alta, muy decaído, muy inapetente, no tiene ganas de nada, ni siquiera de tomar líquidos a veces,
y puede tener dolor en alguna zona del pecho, de la espalda o en el abdomen, que nos está orientando hacia un signo de neumonía, y la dificultad respiratoria puede estar presente o no. En ese caso, por supuesto que tiene que haber una consulta urgente cuando hay fiebre así tan elevada y compromiso del estado general para ver cuál es la causa. La idea, el cuadro que vos comentás es clarísimo. La idea es no llegar a esa situación. Es cuando empezamos con un cuadro respiratorio simple, concurrir a hacer la consulta temprana para que no llegue la sobreinfección, como vos decías, y llegar a esa situación que puede ser compleja. Exactamente. Lo que confunde un poco las cosas es que muchos cuadros virales y bacterianos de otra causa, por ejemplo, una angina, una faringitis viral, un resfrío común, podrían acompañarse de fiebre y a veces ser un cuadro banal, pero no hay manera de distinguirlo hasta que el médico no hace el examen y puede decirle a la mamá: quédese tranquila, es un resfrío común, no hay que hacer nada, o vamos a hacer una radiografía porque esto parece una neumonía. Tal cual. Ver la gargantita, ver la temperatura, escuchar los pulmoncitos, un examen sencillo, rápido, y podemos hacer una disquisición rápida, tranquilizar y hacer el tratamiento adecuado. Por lo que vos me contabas recién, el tema de la vacunación acá es muy importante, con lo cual cumplir con los controles pediátricos y cumplir con la vacunación de acuerdo a lo programado también es básico para evitar llegar a estas situaciones críticas. Exactamente. Bueno, entonces hablemos de prevención. Exacto. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Hay cosas que podemos hacer y otras no, pero es muy importante que las que sí podemos hacer las cumplamos. Que una de ellas es la vacunación, que ahora lo dejo para el final para hablar un poquito más de ese tema. La alimentación adecuada, en el caso del lactante, la alimentación a pecho es fundamental porque evita la aparición de muchas enfermedades y favorece la buena evolución de las que sí aparecen. En el caso del niño mayor, una alimentación adecuada de todas maneras, con los alimentos necesarios, el control de salud, que nos va a decir si estamos progresando bien de peso, si, que van a controlar la vacunación, y una serie de controles que necesita el niño para estar en condiciones y en lo posible evitar la enfermedad. Te pido un segundito para que después completemos y redondemos, y te quiero hacer un par de preguntas más. Vamos a una pausa y continuamos tratando el tema. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay.
Muy bien, volvemos a Saludable luego de la pausa. Continuamos con la doctora Olga Patricia Martínez, médica neumonóloga, jefa del Servicio de Neumonología del Complejo Sanitario San Luis. Patricia, estábamos tocando el tema de vacunación y prevención. Me gustaría que fuéramos redondeando para pasar al tema de qué importancia tiene el control ambiental para evitar estas patologías o para disminuirlas. Sí, refiriéndonos a las enfermedades respiratorias en general, es conveniente, por supuesto, para evitar estas enfermedades, estar bien vacunado. Y las vacunas habituales, las que hemos hecho siempre, no tienen que faltar, y generalmente el pediatra está controlando eso, y la mamá cuando va a vacunación siempre debe preguntar si está el esquema completo. Pero yo quería hacer hincapié por ahí en algunas vacunas que nos ayudan también a evitar las enfermedades respiratorias. Perfecto. ¿No? Como, bueno, por ejemplo, la vacuna de la coqueluche está incluida en otra vacuna, así que realmente siempre se coloca, porque ha sido una enfermedad que ha vuelto después de desaparecer un tiempo y que tenemos que estar muy atentos que se cumplan. Pero bueno, todas las vacunas obligatorias deben ser cumplidas. Y tenemos la vacuna antigripal que se fabrica, digamos, todos los años, una nueva vacuna en base a los tipos de virus que han aparecido en el último año. Por eso es que se debe hacer anualmente y es hoy en día obligatoria para los menores de 2 años. Pero los mayores de esa edad que tienen alguna la habilidad como ser enfermedades cardíacas, respiratorias crónicas, como el asma, como las cardiopatías congénitas, requieren la vacuna antigripal. O sea que esos pacientes deben concurrir a su médico para que se las indique y colocarse, porque el hecho de que tuvieran una gripe, esta podría ser de una mayor severidad o favorecer la aparición de las reagudizaciones de estas enfermedades de base. Antes de pasar... Perfecto, termina. Sí, perdón, no, quería insistir que con respecto a la vacunación, que ya que se me ocurrió en este momento, Está bien. que el riesgo de los pacientes que tienen una enfermedad respiratoria o cardíaca crónica, por ejemplo, hay otras también, neurológicas, etcétera, que sí o sí tienen que vacunarse, también es debido a que el riesgo de enfermar y enfermar severamente y morir es mayor en estos pacientes que en el resto de los pacientes. Perfecto, y vale la aclaración. Antes de pasar al tema del control ambiental, la pregunta es, todas estas vacunas reincorporadas, obligatorias, implica que son absolutamente gratuitas, con lo cual no hay ningún justificativo para no tenerlas colocadas, y eso se lo hace siempre y cuando se hagan los controles pertinentes, regulares como corresponden, y evitar a futuro la posibilidad de cualquier complicación en los chicos, ¿no? Si me permites, quería continuar con vacunas. Ningún problema. Quería comentar la vacuna antineumocóxica, que por suerte ahora la tenemos obligatoria en los menores de 2 años, evita... como decíamos que el neumococo era la causa más común de la neumonía, evita eso, también la meningitis, que una de las causas más frecuentes es el neumococo, entonces es muy importante que se la coloquen, de la misma forma que la vacuna antigripal está indicada en los menores de 2 años y en los pacientes con enfermedades crónicas que lo requieren, enfermedades respiratorias como el asma, la fibrosis quística, las cardiopatías congénitas, etcétera, donde se debe colocar esta vacuna. Eso ha permitido, esta vacuna antineumocóxica, que prácticamente desaparezcan o disminuyan lo que era la enfermedad generalizada por neumococo, que llevó a la muerte a muchos niños. Así que por ahí a lo mejor hay algún otro tipo que no está cubierto y podría tener una neumonía por ese subtipo, digamos. Pero en general la protección es muy importante. Una pregunta, así como la vacuna antigripal es anual, ¿la vacuna antineumocóxica es anual? La vacuna antineumocóxica no es anual, se pone en los primeros 2 años de vida, son 3 dosis y un refuerzo. Y en el caso de los pacientes con una enfermedad crónica que lo requieran,
Depende de la edad. Por lo general, a los mayores de 2 años le hemos estado indicando la llamada Neumo 23, porque tiene 23 serotipos de neumococos, y ahora la que se coloca a los niños menores de 2 años es la 13 serotipo, pero se está reviendo porque tal vez sea necesario que estos pacientes crónicos reciban las 2 vacunas, claro, en distintos momentos de su vida. Claro. Muy bien. ¿Qué implica el tema de control ambiental? ¿Qué es el control ambiental? ¿Qué implica en el contexto de estas enfermedades? Bueno, el control ambiental se refiere a que todo lo que nosotros hagamos para contaminar nuestro ambiente puede favorecer las enfermedades respiratorias. Podemos decir los aerosoles, por lejos. Descubrí en el consultorio que la mayoría de las mamás usa una marca muy famosa, la que elimina el 99% de todos los bichos, de desodorante ambiental, claro, que deja florcitas por todos, claro, lados, y que tendríamos que tratar de evitar toda clase de aerosoles, incluso los que usan los papás o los hermanos para el cuerpo. Yo les aconsejo que usen crema o bolilla, en todo caso, como desodorante y no aerosoles, porque eso se disemina en todo el ambiente y favorece los problemas respiratorios. Por supuesto, sobre todo cuando hay niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas, como por ejemplo el asma. Perfecto. El otro gran enemigo es la contaminación por la calefacción, sobre todo la calefacción a leña. Así que les aconsejamos que traten de evitar la calefacción a leña y en lo posible la calefacción a gas, sobre todo cuando no es un gas instalado, que puede haber pérdida, y sobre todo a queroseno. O sea, todas esas calefacciones, si pudieran evitarse, mejor. Y si está colocada la calefacción, tratar de que haya una pequeña ventilación, de que el ambiente no esté muy acalorado, sino que tenga una temperatura más bien normal, alrededor de los 23, 24 grados, y no exageradamente caliente, porque eso también produce daño, seca la vía respiratoria y puede dar más problemas. El otro gran enemigo es el cigarrillo. Bueno, por lejos ya la mayoría, todo el mundo sabe que es dañino, pero nos cuesta mucho dejarlo de lado. Es muy importante que cuando hay un niño pequeño, nadie fume en la casa, porque el cigarrillo favorece las infecciones respiratorias, o sea, la bronquiolitis, la neumonía, el resfrío, todo ese tipo, y favorece las reacciones alérgicas, como la rinitis alérgica, el asma. Entonces, es muy importante que nadie fume en la casa, que en lo posible lo hagan afuera, pero en cuanto puedan dejen de fumar, claro, porque al que más daño le hace es al que fuma. Entonces, en el consultorio les damos un número de teléfono que es para consultar y que los ayuden o los orienten, y les damos el consejo breve para dejar de fumar, que es unos cuantos tips para ver si pueden lograrlo. Bueno, de hecho algunos lo logran, otros no, pero seguimos insistiendo en las consultas que por favor no lo hagan porque es muy dañino. Me tocó el caso de un paciente que consulta, un paciente del interior. Los papás consultan porque el niño tiene problemas de asma, con episodios de obstrucción frecuente de la vía respiratoria, y yo le indico el tratamiento que habitualmente indicamos, que son aerosoles y otros cuidados, y entre otras cosas siempre les decimos en la consulta los cuidados del ambiente. En esta casa fumaban y había otros contaminantes ambientales. Cuando vuelven después de varios meses a control, porque eran del interior y no podían venir seguido, me dicen, anda, divino. Bueno, ¿qué tratamiento le estás haciendo? Y me dicen, no, ninguno, no se había dado cuenta o había perdido la indicación. Claro. El asunto que no le había hecho ningún tratamiento, solamente había cuidado del ambiente. Habían dejado de fumar y estaban atentos a eso, y el niño no había tenido más síntomas. Como evidentemente, claro, estaba afectándolo demasiado el cigarrillo. Yo comento que muchas veces les podemos dar el mejor medicamento para el asma, pero si ellos
siguen fumando, el paciente va a seguir igual, no va a mejorar. Te hago una de las últimas preguntas. ¿Se vislumbra a corto plazo, mediano plazo, que desembarque alguna nueva vacuna para el control de estas patologías con alta prevalencia? Sí, muy interesante tu pregunta, porque la bronquiolitis, que es uno de los flagelos que tenemos en todos los inviernos, en algunos peor, en otros un poco menos, está producida, como decíamos hace un rato, por el virus sincitial respiratorio, en un 70-80%. Justamente hace años se está estudiando y se está logrando, y creo que entre el corto y mediano plazo vamos a tener una vacuna para el virus sincitial respiratorio, lo que va a ser un hito, un adelanto terrible, porque prevenir esta enfermedad es tal cual. Buenísimo. Y eso va a ser muy importante siempre y cuando, aparte de la disponibilidad, los papás cumplan con lo que tienen que cumplir. Por supuesto, sí. Todo lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? La alimentación, los controles de salud, la vacunación. Última pregunta. Recién tocabas en tu ejemplo algo que fue de muy sencilla solución y sin querer pasó, que era un chico asmático en donde la contaminación ambiental era el gatillo. Para controlarlo, los chicos asmáticos en estas épocas tienen, por supuesto, por más que estén estables, mayor potencialidad de descompensarse, independientemente de que estén o no con la medicación adecuada, cumplen la medicación, y son ellos quienes deben estar más controlados y con toda la vacunación, ¿verdad? Es cierto, los niños asmáticos, bueno, como los asmáticos adultos seguramente, tienen un mayor riesgo de enfermar y de tener crisis y crisis más severas en esta época del año. A pesar de que ellos pueden presentarlo en cualquier época del año, los virus son la causa más frecuente de desatar estas crisis. Entonces, por eso es que en invierno tenemos más pacientes asmáticos internados o con crisis debido a las virosis. Por eso el paciente con asma debe estar haciendo correctamente su tratamiento preventivo, que generalmente es con aerosoles, con corticoides en aerosoles, y debe vacunarse para la gripe, para el neumococo y el resto de las vacunas, por supuesto, y debe tratar de evitar el contacto, ¿no? Como todos estos pacientes de los que hablábamos, con enfermos respiratorios. O sea que si alguien en la casa está con un resfrío, con tos, con moco, en lo posible no lo bese, no le tosa, no comparta vasos, mamaderas, etcétera, para evitar el contagio. Muy bien, realmente lo que hemos charlado ha sido muy claro, creo que la gente lo va a entender. Tocaremos a futuro seguramente el tema del asma, que estamos en la época, así que te convocaré dentro de poquito tiempo para que toquemos y abarquemos solamente el asma en los chicos y podamos compartir y llevar a la gente los mejores conceptos para que se prevenga esta enfermedad o se haga el tratamiento adecuado. Patricia, gracias. Gracias a vos. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006.
Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. Muy bien, hemos llegado al final de un nuevo programa. Los conceptos aquí vertidos han sido muy interesantes, en donde insistimos, la prevención, el cuidado, el estar atento a los síntomas, a lo que le pasa al bebé o a los chicos, los controles pediátricos regulares y la vacunación adecuada, puede determinar que su niño tenga inviernos o estos tiempos con absoluta normalidad o con procesos respiratorios muy leves. Esté atento, obsérvelo y no automedique. Haga sus controles pediátricos regulares y no va a tener problema. Cumpla con su vacunación en forma ordenada y no va a tener problema. Escuche atentamente lo que la doctora nos ha comentado y sirva para que su hijo tenga una infancia feliz y ordenada. Nos vemos en 7 días en Saludable.